En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Fácil es criticar, pero difícil es gobernar. Tránsito de la oposición a ejercer gobierno empieza a pasar factura de contado a la izquierda colombiana. Reforma tributaria que atacaron en el actual gobierno, ahora la duplican y hasta triplican en la propuesta de Gustavo Petro. Pulverización del sistema de salud colombiano. Asimismo, un entorno de inseguridad jurídica y económica genera pánico al interior de la industria y de los actores que medianamente podrían sostener la economía del país. Un dólar disparado, una inflación inatajable, un desempleo que reacciona pero que se puede recrudecer con el éxodo de capitales, es ese entorno que no augura un buen camino a lo que vendrá después del 7 de agosto en el territorio nacional. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Tensa calma que se respira en el ambiente político de la nación no logra estabilizar y dar tranquilidad jurídica y económica frente a lo que está por venir en Colombia. Compleja convergencia de la crisis económica global, con las dudas que generan las medidas que ya se vislumbra tomará el nuevo gobierno de los colombianos, atiza la inestabilidad del mercado y abre las puertas al éxodo de capitales y talento humano del país. Alza del dólar se constituye en la tormenta perfecta para callar los temores que invaden a un grueso de la población nacional y los inversores extranjeros. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Caos monetario mundial no puede invisibilizar el daño que ha propiciado el conocer los nombres y antecedentes públicos de los primeros integrantes del próximo gabinete ministerial. El anunciar que en las entrañas del pacto histórico se está gestando una reforma tributaria peor que la que proponía Alberto Carrasquilla. El hacer público que se germina la eliminación de las EPS e instituciones como la Procuraduría General. El evidenciar que se usan palabras bonitas para hablar de la productividad del sector agrario y ocultar la expropiación, entre otros factores. Golpe considerable que ahora se propicia a los precios de la canasta básica, de línea que se aproxima un cambio en los hábitos de consumo que excitará el hambre y la desnutrición de la población. El dólar se mueve por factores externos, pero también el factor político local de los colombianos fue lo que dijo en el canal Caracol el analista y fundador de Franco Group Holdings, Diego Franco. El dólar responde a una coyuntura principalmente que es global. Hemos visto cómo las monedas de la región cercanas a Colombia, Brasil, Argentina, Perú, incluso México y otras que corresponden a otros países emergentes pues también son golpeadas. Hay un momento de coyuntura, hay un momento de incertidumbre, hay un ajuste que el mercado está haciendo, que creo yo es lo correcto. Me refiero al ajuste en incorporar y en reconocer la recesión.
A veces los mercados tienen los datos a la mano, tienen la evidencia, pero se tardan en realmente ajustarla a los precios. Y simplemente lo que están haciendo los grandes flujos es migrar pues, a los activos que temporalmente les puedan por lo menos mitigar parte de la volatilidad. Y sus activos pues, principalmente son los bonos americanos, una que otra moneda, metales, pero principalmente responde el dólar pues, a esa fuga masiva de capitales. En Colombia pues se agrega un componente adicional, es el tema político, y los mercados pues tienen la naturaleza de ser extremos, es decir, de tener escenarios de pánico, de euforia. Así que lo que estamos viendo si eso es un extremo del mercado, impulsado por esos dos eventos, un evento macroeconómico y un evento local. Convergencia de lo global con lo local que requiere de señales de tranquilidad para calmar el mercado de capitales en Colombia. Recesión en los mercados mundiales es un golpe coyuntural para Colombia en un momento crucial en el que se da un giro de 180 grados hacia la izquierda. El complejo panorama que dejó la pandemia se agudiza con un gobierno entrante que ignora y desestima lo que está ocurriendo y por ello elude dar señales de tranquilidad a los mercados. La escasa madurez política, la incompetencia frente a la gestión y la insensatez de quienes fueron oposición en el cuatrenio que finaliza este 7 de agosto denota que fácil fue destruir y criticar sin argumentos, pero complejo es construir a la hora de ejercer el poder. Preocupante resulta que al nuevo gobierno nada de lo construido le gusta, que quiere cambiar las instituciones y administrar en detrimento de ese 50% que no votó a favor de ese proyecto político. Petro ganó. Es un gobierno de izquierda y se tiene que aceptar. La derecha, si es demócrata, lo debe asumir y trabajar, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el presidente de Fedegan, José Félix Laufori. Si ellos son realmente demócratas, tienen que entender varias cosas. La primera, que ganó Petro. La segunda, que Petro es un actor político. Antes vinculado a un grupo insurgente revolucionario, el M-19 clandestino armado, y que durante 40 años de accionar político ha venido teniendo unas banderas. Con esas banderas ganó. Este es un gobierno de izquierda y aquellos que estamos o que tenemos unas responsabilidades, en este caso la mía, gremial, tenemos que aceptar y al mismo tiempo atender cualquier tipo de solicitud que desde la orilla de la izquierda, revestida de la investidura que le da la democracia, eventualmente nos convoque. Así que aquellos que están de barras bravas, que también las hay en la izquierda, ¿no? O eventualmente la pueden haber en los sectores, digámoslo, de derecha, entre comillas, pues yo creo que tienen que entender que aquí ganó un señor que se llama Gustavo Petro, que es un actor político de la izquierda y de una izquierda, digámoslo, radical. Y con esos programas tienen que llegar al gobierno. Es decir, no nos rasguemos la vestidura. Había que hacerlo antes del 19 de junio. Así, los barras bravas no lo quieran entender, las vestiduras que no se rasgaron antes del 19 de junio ya no deben ser agitadas en este momento. Sin consenso ciudadano, los acuerdos burocráticos son una burla al país. Claro es que lo alcanzado con éxito como sociedad por parte de los colombianos está próximo a desaparecer. Ausencia de valores en la conformación del equipo de gobierno es la que lleva a que el perdón social del que se habló en medio de la campaña se aplique en primera instancia a la clase política, que se pondere a cuestionados personajes revistiéndolos de honorabilidad y responsabilidad cuando todos saben y conocen sus oscuras habilidades en el dinamismo de la política. Trabajo por la unidad que propicie un acuerdo nacional es el estandarte de una cultura de la victimización y la mendicidad que cada día gana terreno con gran facilidad al interior del colectivo social colombiano. Las reformas que se discuten en los próximos meses tendrán su efecto en el mercado y obviamente el dólar fue lo que dejó entrever en el canal Caracol el analista y fundador de Franco Group Holdings, Diego Franco. Digamos que los mercados van como ajustando en la medida en que más o menos vayan conociendo. Digamos que el primer round que conoció el mercado fue
finalmente confirmar la designación del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Digamos que el mercado eso lo observó de buena manera. Ahora, lo que el mercado va a jugar más adelante es precisamente con la reforma tributaria. Ese monto es muy grande, así que claramente queremos saber es cómo, dónde y por qué, es decir, de dónde saldrá ese dinero. Entonces, eso por supuesto va a hacer que el inversor extranjero y el nacional pues tomen medidas. Ahora, aquí es importante y es que el nuevo gobierno tiene que ratificar la seguridad en la inversión, las garantías. Si en algún momento el inversor internacional asume que esas garantías no están del todo, es decir, que invertir en Colombia no es tan seguro, puede eso generar cambios. En este caso, seguir la migración de capitales. Ahora, si las garantías se mantienen, si la institucionalidad se mantiene, si el Banco de la República sigue haciendo su tarea y si el gobierno se muestra un poco más flexible a las condiciones económicas, pues el capital regresará y Colombia pues va a seguir, digamos, su marcha. Colombia tiene una gran ventaja, o este gobierno tiene una gran ventaja, y es que de entrada tiene un petróleo muy por encima de lo que lo recibió el gobierno anterior. Digamos que más o menos tendría unas cuentas balanceadas, o por lo menos menos complejas a lo del gobierno saliente. Entonces lo que necesita es darle garantías a la inversión y un marco jurídico que realmente haga que el inversor continúe en Colombia. Lo que estamos viendo es una salida parcial de capitales y eso es más o menos la dinámica de un mercado. Aquí ningún inversor se ha ido de Colombia y ha dejado de ver a Colombia como un destino de inversión. Pero esas circunstancias van a hacer que entre o salga más capital de acuerdo a lo que se vaya conociendo. Ahora hay una salida de capitales esperando se den señales de estabilidad jurídica y eso no lo está dando el nuevo gobierno. Peligroso es que los ciudadanos sigan pensando que sus deseos son derechos y que el Estado es una institución que tiene como único deber asumir la responsabilidad que a cada uno le asiste para un presente y un futuro próspero. Gobierno de izquierda, próximo a asumir funciones, difícilmente logrará salvar a Colombia. Quienes creen ciegamente en él olvidan que lleva mucho tiempo en el Congreso y otras entidades desde donde no han hecho absolutamente nada con la excusa de ser minoría y que por ello nunca les aprueban sus brillantes ideales. Falta ver si con la mermelada que sedujeron a los políticos y acabaron con los partidos, mermaron una posible oposición que ataje el imperio tirano que añora el sensei de los humanos para imponer su santa voluntad. Gustavo Petro impulsará la eliminación de la Procuraduría General de la Nación, como lo dijo en campaña. Lucha contra organismos opositores, como se escucha en este audio de W Radio con el presidente electo. Sí, es hacerle caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de paso respetar la Convención Americana. También es una transición, ojo, no se trata de echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría que tienen unas experiencias investigativas ligadas en su mayoría pues a ejes jurídicos del derecho disciplinario. Se trata es de que se convierta en la gran Fiscalía Anticorrupción, que fue una propuesta de campaña que creo que es lo más coherente con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, una Procuraduría que pase al Poder Judicial. No necesitamos hacer, digamos, es una reforma constitucional, luego tiene un tiempo, 2 vueltas legislativas, y por tanto no se va a atravesar en el actual mandato de la Procuraduría. Yo esperaría que fuese, una vez termine el mandato de la actual procuradora, el mandato, la designación que se le hizo de ser procuradora general, empiece la transición hacia que la Procuraduría pase a fortalecer el Poder Judicial de Colombia en su ámbito investigativo y centrado en la persecución de la corrupción. Dará el trámite constitucional, pero la pregunta es si logrará las mayorías con la mermelada dada y que redujo ostensiblemente la oposición. Planes destructivos que se exaltaron desde 2019 y se consolidaron este 19 de junio
tienen al país a merced de un grupo político que deberá cumplir con miles de promesas para evitar que las primeras líneas se le reviertan y trasladen el incendio polarizador de Twitter a las calles. Silencio cómplice que ahora se guarda con la mitomanía y la incongruencia del Mesías de la izquierda desaparecerá en el momento que se comience a tributar y los resultados no se vean, porque desde la corrupción el dinero toma otros destinos. Los primeros pasos, conocidos por el próximo gobierno, generan susto, así muchos busquen mirar a otro lado o mantengan los ojos cerrados. Planes destructivos que tienen en la mira a las EPS, las fuerzas del orden, los organismos de control, la economía, la autosuficiencia energética y el ingreso de los colombianos, entre otros factores, lejos están de ser el gran cambio para vivir sabrosito que se prometió a los y las nadies en campaña. Desde su nombramiento, la nueva ministra de Ambiente deja clara cuál será la política del nuevo gobierno, no al fracking y no al glifosato, fue lo que dijo en Noticias Caracol Susana Muhammad. Bueno, esto es una agenda que está en el centro del programa Colombia, potencia mundial de la vida, y para cumplir nuestros compromisos de cambio climático, un tema central es la deforestación, frenar esa deforestación y por el otro lado los procesos de restauración ecológica en cuencas, pero también en las zonas de protección ambiental. Queremos prohibir el fracking en el Congreso de la República y detener las licencias de los pilotos de fracking, que va a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno entrante. Creo que un primer tema es nombrar una comisión de alto nivel jurídica y técnica que vaya a revisar el estado de las licencias ambientales de megaproyectos. Hay que lograr un cumplimiento claro y bien transparente de las licencias, y creo que eso todavía nos ha faltado como Estado. Y lo segundo, tenemos que acelerar la transición energética en Colombia para que podamos decir que estamos realmente logrando una economía que es una economía hacia el siglo XXI. Queremos trabajar de la mano los procesos socioambientales desde los territorios, porque no es posible que hoy el mismo Estado esté generando conflictos socioambientales que le cueste la vida a los líderes sociales y ambientales. Allí también lanzaremos un plan integral de protección a estos liderazgos en lógica de derechos humanos y trabajar, fortalecer ese sistema que inició el gobierno saliente de diálogo social en las regiones, para que precisamente eso nos lleve a conflictos irresolubles, sino que sea con la participación incidente de las comunidades, de la población y con acuerdos claros con el sector productivo. No al glifosato. No podemos tratar de frenar las economías ilícitas envenenando aguas y bosques. Necesitamos, a través de la reforma agraria, a través de los acuerdos de paz y el cumplimiento de la sustitución de cultivos ilícitos, llegar a acuerdo con esas comunidades y a través de todo el sistema de justicia buscar detener esas economías ilícitas. Giro de 180 grados en la política energética y ambiental de la nación que genera preocupación y ahuyenta capitales. Transformación propuesta por el pacto histórico requiere de un uninarismo y concentración de poder antidemocrática en la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego, que en ejercicio del poder ha demostrado que no sabe cómo afrontar los problemas y toma múltiples medidas erradas. Temor por un control de precios o la emisión de papel moneda de forma indiscriminada es el que acompaña a pequeños y medianos empresarios, así como emprendedores que escuchan muchas reformas a todo, pero no de ahorro al gasto estatal que proyecta auxilios a las clases menos favorecidas, hacer frente a nuevos ministerios y mayor burocracia. El impacto para la economía de un dólar caro es considerable, y más en el momento que vive Colombia, es lo que exaltó en el canal Caracol el analista y fundador de Franco Group Holdings, Diego Franco. Yo creo que sí, y yo puedo, por ejemplo, en el corto plazo asumir que las compañías pueden perder competitividad, porque si usted produce un artículo, un producto, y ese producto tiene algún tipo de insumo, pues eventualmente usted tiene un costo, es decir, su utilidad, partiendo de que los precios no se cambian, su utilidad es menor. Paulatinamente esa compañía tiene que ir trasladando ese costo al consumidor final, ya sea total o parcial. Y no todas las compañías se pueden acomodar tan fácil. Ahora, para las familias, o incluso para todos los colombianos, pues que tengamos que sacar más dinero del bolsillo
para comprar los mismos artículos, pues claramente pues un dólar presionará eso. Más o menos un 25% de la canasta tiene de alguna manera alguna indexación, es decir, cualquier efecto nocivo en dólar nos termina costando un poco más. Pero vayamos de pronto a otro escalón. Por ejemplo, alguien con un préstamo en el exterior, alguien que quiera viajar mitad de año, final de año, si eso se mantiene, pues seguramente muchos destinos pues se van a pensar dos veces. La ropa, la tecnología, todo eso nos va a costar más. Entonces el público finalmente se adapta, pero se adapta limitando o sustituyendo productos, que eso puede ser al final algo que pueda de pronto motivar la producción nacional, y es que el consumidor, digamos, busca sustitutos. Pero de entrada no es saludable, y digamos que el bolsillo del colombiano, de todos, pues básicamente se ha afectado. Esto pegará duro en el bolsillo y la definición de necesidades y compra por parte de los colombianos. Sin posesionarse, el nuevo gobierno debe comenzar a asumir responsabilidades de lo que le corresponde. Efectos de lo que ellos generan se ve con la llegada de un gabinete que a imagen y semejanza de quien es beligerante esquematiza políticas que avivan los temores de una tributación que conduce a la expropiación, bloquea la producción petrolera y acaba con el sistema de salud. En Noticias Caracol, la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, se refirió a los retos que su cartera en materia de control de los elevados precios de alimentos debe ejercer y otras necesidades del sector. Bueno, esto es un tema que no solamente obedece a temas nacionales, tenemos un contexto internacional que incide sobre los precios de los alimentos, eso todo el mundo lo sabe. Pero un tema fundamental es la reactivación de la producción. Hay muchos productos que en 6 meses podemos tener cosechas nuevas. Hay productos que claramente pueden sustituir importaciones porque los precios internacionales son altos. Pero también hay una serie de medidas sobre insumos. Tenemos que ver qué tanto se puede reactivar la producción de insumos en alguna medida en Colombia. ¿Cómo hacemos? Y eso es un tema que no puede manejar solamente agricultura. Tiene que manejar comercio exterior y tenemos que coordinarlo con otras carteras, a ver qué pasa para bajar los costos de los insumos, qué tanto podemos hacer en ese campo. Pero sin duda, en este objetivo grande de la reactivación del sector agropecuario, el tema de los alimentos y el tema del hambre es una prioridad entre las otras que tenemos. Mire, yo que he sido ministra y viceministra de Agricultura, quiero decirle que todos los que hemos estado preocupados por el campo tenemos que estar de fiesta. Es la primera vez en muchas décadas que el sector agropecuario es una prioridad, y una prioridad de la estrategia del próximo gobierno que cruza muchos ministerios. Tiene que haber una gran coordinación porque aquí está la paz. La ejecución del primer punto de La Habana, que es la reforma rural. Aquí está el tema ambiental, la sostenibilidad. Aquí está el tema de la transformación productiva, de que tanto habla el ministro de Hacienda y que es fundamental. Mejor dicho, aquí está el tema del hambre, sin duda. Está el tema de cerrar esa brecha social inmensa que hay entre el campo y la ciudad. Es el tema de las mujeres rurales, mujeres olvidadas a través de la historia. O sea, hay toda una agenda que cruza y que va a significar que vamos a tener que trabajar en coordinación con muchos otros sectores y además con el sector privado. Aquí se necesita que todo el mundo participe. Los gremios de la producción saben que esta es una oportunidad fundamental. Los campesinos saben que están en la agenda con un compromiso muy serio con ellos. Entonces, aquí tenemos que buscar consensos. Yo creo que ese es el tema del gobierno del presidente electo, los consensos. Los consensos son el tema del presidente electo. El problema es que no se ve de forma clara cómo serán. Asfixia que se configura hacia la clase media demuestra que no eran extremistas quienes manifestaron que en las últimas elecciones estaba en juego la propiedad y la iniciativa privada, el votar libremente mientras se vive en democracia y el poder estar en disenso frente a la clase dirigencial, una institucionalidad que con sus altos y bajos mantiene a Colombia en la esfera de la libertad. Preocupaciones frente a las tierras improductivas y las consecuencias de una posible expropiación en un país en crisis económica fue abordado en Noticias Caracol por parte de la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López.
No, mire, una cosa son las tierras improductivas y otra cosa es que por hechos coyunturales la producción sea negativa, o sea, de rendimientos negativos en un momento dado. Aquí el tema está sobre las tierras improductivas. Aquí tenemos muchas hectáreas, 39 millones de hectáreas en una ganadería extensiva que puede volverse mucho más eficiente sin duda y que es muy importante para el país. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Eso no se va a hacer expropiando, eso ha sido clarísimo el presidente y a pesar de que insistimos en ese tema se sigue repitiendo. No, aquí hay dos mecanismos. Un mecanismo es el mecanismo de que el Estado compre esas tierras. Otro mecanismo es el del catastro multipropósito. Ahí o se ponen a producir estas tierras de una manera eficiente, de manera que puedan pagar los impuestos, o el hecho de tener que pagar unos impuestos que van a ser más altos de lo que ha pagado históricamente el campo, los obligue a vender la tierra. Entonces aquí ese será el tipo de mecanismo que obviamente hay que precisar y que ya existen instrumentos para aplicarlo. Eso es una cosa que estamos empezando a revisar. Mire, la verdad es que los recursos del Ministerio de Agricultura son terriblemente precarios. Eso lo vimos en la primera reunión de empalme que realizamos el viernes anterior. No hay recursos para todas estas metas. Ahora, ¿cómo se va a manejar eso? Obviamente, esto es una decisión del gobierno como tal y obviamente del presidente electo. Es decir, vamos a ver, y esto es una coordinación con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, pero sí es evidente que con el monto de recursos que tiene el Ministerio de Agricultura es imposible realmente abordar todos los retos que tiene. Expropiación disfrazada a través de impuestos es lo que queda claro en lo dicho por la ministra. El momento que se vive en el país llama a pasar del puñado de fotos que arrodillaron mediáticamente a la clase política y los mensajes contradictorios a los mercados a un cambio real que invite a la ciudadanía a trabajar en alianza con las empresas para superar las desigualdades y hacer frente a las tendencias alcistas de la economía global. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El cordero manso que ganó las elecciones y ahora se transforma en la bestia que empieza a desplegarse debe tener especial cuidado al elegir los integrantes que faltan en su gabinete. Cualquier error en la designación de esos cargos puede ser fatal ante la crisis mundial sobre el ecosistema de suministros que afecta todos los eslabones de la cadena de producción. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Vientos de Cambio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. La meta que se traza Colombia de sustituir importaciones y aumentar la producción nacional puede ser un tiro en el pie de un progresismo socialista que va camino a terminar siendo comunista. Inflación al alza que se agudiza ante un peso devaluado acrecienta la precariedad laboral y la escasez alimentaria de un país en incertidumbre que trata de asimilar y entender que ganó la izquierda. Se está al frente de unos vientos de cambio en donde para avanzar se requiere garantía a los derechos del ciudadano. Las decisiones que se tomen ahora y se implementen a partir del 7 de agosto son coyunturales para atajar el caos económico y demostrar que en el país no seguirán los mismos con las mismas en interpuesta persona. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.